Hola amigos, bienvenido. Ha pasado una semana a su programa Doble Estándar, siempre conversando sobre temas pertinentes. Creo que lo que se planteó la semana pasada y continúa hoy día, que tiene relación con un informe que emitió la ONU, que dice relación con que el calentamiento climático es consecuencia de la acción directa del ser humano. Entonces hicimos un programa con respecto a eso y, no, por supuesto, es tanta la información que decidimos continuar con el tema, ¿cierto? ¿Qué dijimos? Vamos a la imagen, director, por favor. ¿Qué dijimos? Que la mitad del planeta, esta mitad del planeta, 4.000 millones de personas, vive con menos de 5,5 dólares al día. Por lo tanto, para ellos el cambio climático no es tema. ¿Por qué? Porque están solamente pensando en sobrevivir un día más. Esa es la realidad. ¿Qué le va a pedir a ellos? Ahora, ellos son pobres porque tienen gobiernos pencas, malos gobiernos, que no se preocupan de la ciudadanía, que se preocupan de enriquecerse ellos, ¿cierto? Agarran toda la plata. Puedo dar un listado de 100 gobernantes sátrapas el último periodo nomás, pues no hablo de la historia. ¿Qué no les preocupa? Que dejan que la población siga su suerte nomás y no se preocupan ni de educarlos, ni entregarle bienestar, ni calidad de vida. A ellos no le podemos pedir que la mitad de la población mundial que se preocupe del cambio climático. Ellos no tienen ni siquiera agua potable, ni siquiera agua potable. 1.500 niños mueren al año solamente como consecuencia de la diarrea. Tú le dices cambio climático, ¿qué es eso? Por lo tanto, la mitad del planeta no está preocupado del cambio climático, pero sí, por lo menos, tenemos a los países ricos, dijimos, ¿cierto? Estados Unidos, países ricos de Asia y Europa, que tampoco les interesa el cambio climático, porque ellos no van a transar su calidad de vida para beneficiar a la gente más vulnerable de nuestro planeta. No, ellos te lo dicen. Oye, yo prefiero que el planeta se destroce, pero mi calidad de vida no la baja. ¿Cómo usted cree, por ejemplo, que a un jugador de básquetbol de la NBA usted lo va a bajar de su jet privado? ¿O los del béisbol? ¿O los, qué sé yo? No, ellos no se bajan de su jet privado. Que el planeta se destroce, que se destroce. Entonces, ni los pobres están preocupados del cambio climático, ni los ricos están preocupados del cambio climático. Entonces nosotros que dijimos, bueno, vamos un poquito a la esencia de lo que somos, ¿cierto? La evolución del ser humano. Y partimos con el Big Bang, ¿cierto? Hace 13.800 millones de años, después la formación del sistema solar, el planeta Tierra, que es un planeta que está lo suficientemente lejos del Sol para no quemarnos y lo suficientemente cerca, ¿cierto?, para albergar y cobijar la vida. Pero también dijimos que el sistema solar no es más que escombros de la formación del Sol. Ahí está nuestro Sol, que también dijimos que son fusiones atómicas de hidrógeno. A través de estas fusiones atómicas se produce el helio y el resto de los elementos de la tabla periódica más pesados se producen con las explosiones de estrellas masivas como las supernovas y la hipernova. Ahí se produce el oro, el hierro, en fin, etcétera, etcétera. ¿Qué dijimos también? Que el ser humano vive en un planeta frágil. Somos 8.000 millones de personas, ahí estamos, 8.000 millones. El otro día los conté y ahí estamos casi todos, 8.000 millones de personas, con distintos sueños, ambiciones, distintas religiones, ¿cierto? Por supuesto, muchos quieren imponer su religión frente a otro, gente que cree que su Dios es superior, lo impone a sangre y fuego, a sangre y fuego. Dijimos que hubo o ha habido en nuestra historia, en la historia del ser humano, 123 guerras religiosas y otras tantas con excusas religiosas. Y por supuesto están los sátrapas de siempre, ¿cierto?, los criminales de la historia, que no fueron criminales como consecuencia de una época dura que les tocó vivir, sino que son criminales porque claramente tienen patología importante. Ahí estamos, los seres humanos, ¿cierto?, imponiéndonos, matándonos de la forma más cruel, imponiéndose frente al resto. Y por supuesto, el que puede acumular más acumula en este frágil planeta
en desmedro de los que menos tienen, pero tampoco le echo la culpa al capitalismo. Esto es parte de la naturaleza del ser humano. Creo que la libertad individual para generar un propio proyecto de vida y si eventualmente ese proyecto de vida incluye la acumulación, mientras pague sus impuestos y no destruya el planeta, bienvenido, pues sobre todo si da trabajo y aporta a la sociedad. Pero también dijimos que hace 180 millones de años los que habitaban el planeta eran los reptiles, eran hambrientos, ambiciosos, muy feos, ¿eh? Muy feos. No ambiciosos, eran hambrientos y feos. Bueno, y llegaron los primates, ¿cierto? Que son nuestros parientes directos, después Australopithecus, el Homo habilis. Estamos hablando de esto hace, ¿cuánto será? 100 millones de años, 80 millones de años y nos vamos acercando. El Homo neanderthal hasta los 25 millones de años, llegamos al Homo sapiens. Dijimos que el Homo sapiens, nosotros descendemos directamente de ellos, crueles, inhumanos, ¿ah? Violentos, tremendamente violentos, que destruyeron o eliminaron de la faz de la Tierra al Homo neanderthal. Ahí hemos quedado, más o menos, ¿cierto? Y dijimos que la diferencia entre un simio y el ser humano, en términos de ADN, es solamente un 2%. Claro, ese 2% permite que el mono, ¿cierto? La diferencia, lo máximo que puede hacer un mono es acumular unas cajas, ¿cierto? Subirse a esas cajas y escoger un plátano, y además manejan un idioma muy básico que le enseñan al ser humano. En cambio nosotros somos otra cosa. Miren, podemos nosotros destruir el planeta con bombas nucleares. ¿Saben cuántas bombas nucleares se han detonado en nuestro planeta? 2.500 bombas nucleares, dejando una huella en nuestra naturaleza imborrable. Todavía ni siquiera nosotros conocemos las consecuencias de estas detonaciones, pero el ser humano tiene la capacidad para esto, tiene la capacidad para destruir el planeta. También tiene la capacidad para emitir esta cantidad. Ustedes no van a decir que estas chimeneas repartidas por miles en el planeta Tierra no causan un efecto negativo. O sea, por mucho que le busquemos, claramente esto provoca un impacto. Mire, aquí se produce una desafección. Por eso yo decía en el programa anterior que el ser humano lo que tiene y que conmueve es la desafección que tiene con respecto a la naturaleza. Somos capaces de destruirla sin ningún problema. Ningún otro ser vivo es capaz de hacer lo que hace el ser humano. ¿Por qué esta desafección? Mire. Bueno, entre paréntesis, estas chimeneas expulsan CO2. Cuando llueve agua, H2O, y H2O y el SO2, por ejemplo, la chimenea de ventana expulsa SO2, produce H2SO4, mira lo que me acuerdo del colegio. Eso es ácido sulfúrico, son las famosas lluvias ácidas. Pero, ¿quién absorbe este CO2? Los mares. Pero tiene una capacidad de absorción. Entonces, ¿qué ocurre cuando la emisión de CO2 va más allá de lo razonable? Se produce la acidificación de los mares. Y la acidificación de los mares es algo tremendamente letal y grave porque elimina la vida que hay en el mar, al interior del mar. Por ejemplo, destruye todo el ecosistema y las grandes barreras de coral son destruidas. Yo contaba también la historia de que estuve hace poco tiempo en Roatán y bueno, hay una empresa de cruceros que quería llegar con el crucero hasta la orilla de la isla porque tenía que desembarcar como a 100 metros y la gente desembarcaba en botes y llegaba en botes. Eso le molestaba a esta línea de crucero, le molestaba. Entonces, ¿qué hizo? Bueno, pagó lo que tenía que pagar al alcalde de Roatán y dinamitaron el arrecife de coral. Y ahora todos felices porque el crucero llega hasta la isla. Esa desafección, mire la desafección. Estas quemas son tremendamente perjudiciales, no tiene nada positivo. Mire, botar basura, ¿qué importa, cierto? ¿Qué le importa? Bueno, vamos a hablar, cierto, del ADN. Vamos a hablar del ADN y cómo a mi juicio fue modificado este ADN. Pero esta desafección, mire,
Esto, ningún otro ser humano hace esto, ningún otro ser vivo hace esto, destruir el planeta que lo acoge y lo cobija. Pero claro, no podemos nosotros bajar el nivel de vida a los jeques árabes, ¿ah?, que viven del petróleo. ¿Ustedes creen que ellos van a dar espacio a otras fuentes de energía renovables no convencionales, por ejemplo? Por supuesto que no, po. Si ellos tienen que mantener su estilo de vida, mire, criando leones, autos de oro, entonces ellos, los petroleros, digamos, en general, no solamente los petroleros, los jeques, sino que los petroleros en general, le pagan a los científicos más connotados del planeta para que digan que este cambio climático que se está produciendo no es consecuencia del hombre, son ciclos naturales del planeta y que el resto es producto de una mente febril, ¿cierto?, que quiere involucionar al ser humano. Pero miren, por favor, esta chimenea, pucha, cuesta pensar que no producen un daño multiplicado por miles, en el planeta, un daño irreparable al planeta. Algunos dicen que llegamos a un punto de inflexión, que ya no hay vuelta atrás. Y yo tiendo a pensar eso, fíjate. Pero ¿por qué esta desafección? ¿Por qué el ser humano no quiere su planeta, que le da vida, que lo acoge? Y la respuesta nosotros la empezamos a buscar en algunas publicaciones, y aquí está el doctor Ellis Silver, que dice que el ser humano prácticamente no es de la Tierra. Humans are not from Earth. Claro. Y lo explica, por ejemplo, dice que los dolores de espalda es consecuencia de que el ser humano se desarrolló en un planeta con menos gravedad, ¿cierto? Y no ha logrado adaptarse a esta gravedad y por eso nos duele la espalda. Y lo justifica, no los voy a latear con la explicación científica, pero a rasgos generales esa es la explicación que da. También dice que el ser humano, ¿cierto?, a diferencia del resto de los seres vivos, bajo el sol se achicharra, se quema, se fríe. Claro, ¿qué otro ser humano se fríe bajo el sol? No, po. El ser humano sí se fríe bajo el sol. Es por eso que él justifica, ¿cierto?, nuestra condición biológica a que nos desarrollamos en un planeta que está un poco más lejano del sol y que no teníamos los problemas de quemadura. También habla, y esto es súper interesante, de las cabezas de los bebés que son demasiado grandes y que producen problemas de parto, eventualmente la muerte de la madre, y es un tremendo problema. Y eso no se produce en ningún otro ser vivo, o sea, ningún animal, salvo en los animales genéticamente modificados. Por eso mostraba yo recién la foto de ADN, porque aparentemente, y trataremos de justificarlo más adelante, aparentemente nosotros fuimos modificados con fines bien específicos y esa modificación, ¿cierto?, es la que genera todo lo que estamos conversando ahora, incluso la desafección con el ser humano. Y acá llegamos nosotros al libro, ¿cierto?, de un personaje que vale la pena que ustedes lo busquen, que se llama Zecharia Sitchin. Él nos da luces con respecto a todo lo que estamos hablando. Es un escritor, bueno, prolífico, es norteamericano, israelita y soviético, con gran conocimiento de las lenguas muertas. Él tenía un uso perfecto del idioma sumerio y arameo. Esto le permitió a él consagrar su vida. Mire, esto es súper importante y súper interesante, para mí por lo menos. Hay gente que no le interesa esto, a mí me interesa mucho. Él consagró su vida, 50 años, al estudio de las tablillas sumerias, ahí por Mesopotamia. Son tablillas de arcilla, ¿cierto?, con líneas cuneiformes. Esto se hacía como una especie de clavito, se iba cuando todavía la arcilla estaba blanda, bueno, después se endurecía, o la endurecían. Y este personaje, este científico, se dedicó toda su vida a la traducción de estas tablillas sumerias y la conclusión que sacó es una cuestión realmente impactante, que hay una implicación extraterrestre en la evolución del ser humano. Es decir,
ellos intervinieron a los homínidos de esa época con razones bien específicas en su ADN y generaron un cambio. Y uno se explica, por ejemplo, bueno, léanlo, lean el libro, porque se habla de una civilización de otro planeta, un planeta que orbita cerca de la Tierra cada 3.600 años. Muy avanzados, genéticamente, o sea, mucho más evolucionados que nosotros, mucho más evolucionados que nosotros. Habla esta tablilla sumeria de que el planeta de estos seres tiene el mismo problema que tenemos nosotros ahora, un calentamiento global. Y para poder mitigar el calentamiento global, ellos, ¿cómo llamarlo? A ver, impulsan polvo de oro en la atmósfera para que los rayos del sol reboten en el oro y no siga calentando el planeta. Y esa era la razón por qué esta civilización muy avanzada, avanzada incluso científicamente, grandes genetistas, dice la tablilla sumeria, en la traducción de este científico, que dedicó más de 50 años a la traducción de esta tablilla sumeria. Dicen que ellos hicieron muchos experimentos genéticos acá, muchos no les resultó, y ahí uno explica un poco, a lo mejor estoy pecando ignorante, pero cuando uno ve jeroglíficos en la cultura egipcia, por ejemplo, donde aparecen seres humanos con cabezas de animales, bueno, se explica un poco esto a través de los experimentos genéticos que hizo esta civilización en su minuto. Bueno, hablan que modificaban los homínidos de esa época genéticamente para trabajar en las minas. Es una cuestión re interesante, pero lo que más me llamó la atención es que las tablillas sumerias, que tienen 10.000 años, 10.000 años, habla lo mismo que habla el Antiguo Testamento. Habla de Adán y Eva, habla del diluvio universal, habla de eventos entre Dios y el ser humano. Vamos a las imágenes, por favor. Zacarías Sitchin en realidad, bueno, goza de bastante buena reputación. Por supuesto hay mucha gente que lo refuta porque está dando luces sobre algo que derriba un montón de mitos que nosotros damos como ciertos, digamos. Damos como ciertos. Pucha que hay tema, pucha que hay tema. ¿Será tan así o no? Incluso dicen que estos seres, bastante más evolucionados que nosotros, que nos modificaron genéticamente, ellos se mezclaron con las hembras de esa época. Bueno, hablan sobre el diluvio universal también. Lo que pasa es que dicen que ellos se fueron, ¿cierto? Y nos dejaron otra suerte acá. Nos dejaron otra suerte. Una evolución natural de su modificación genética. Perdón. El problema, ¿saben cuál es? Que hay demasiada información que puede refrendar esto. Hay demasiada información. No solamente a través de las tablillas sumerias, sino que a través de toda la arqueología egipcia, latinoamericana también. Nosotros tenemos en México mucha evidencia, en Perú mucha evidencia, en Chile también mucha evidencia, de que, bueno, en países de Europa, de que algo de esto pudo haber sido así. Vamos a pasar a estos personajes, los operadores medioambientales. Aquí, permítame, director, volver. Hay mucha hipocresía en este tema del medio ambiente, mucha hipocresía, mucha mentira. Es algo que realmente sobrecoge. Me acuerdo de haber entrevistado a varios ambientalistas,
no voy a dar nombre para no ofenderlos, pero que hicieron de la protección del medio ambiente un negocio fabuloso. Entonces, por ejemplo, una empresa va a instalar un gasoducto en alguna parte y aparecen ellos, los medioambientalistas. No, no puede ser, nos oponemos a que genere una cicatriz en la tierra por donde van a pasar los gasoductos. Y empiezan a mover a la comunidad local. Y los tratan de convencer de que eso es tremendamente peligroso para ellos y su familia. Y aparecen los papás con pancartas, los niños chicos, no oponemos al gasoducto. Y ellos, los medioambientalistas, permanentemente en los medios de comunicación ahí, tratando de argumentar el por qué no puede prosperar ese proyecto, etcétera, etcétera. Y de repente las empresas los llaman, le dicen, ya, pues, con este maletín con plata, ¿te quedáis callado, no? Sí, me quedo callado, pum, y desaparecen, no se ven más. Y por supuesto se van detrás de otros proyectos. O sea, ¿qué hacen estos operadores medioambientales? Volvamos a la foto, por favor. Se instalan para oponerse al desarrollo de los proyectos. Cualquier proyecto. Cualquier proyecto. Reciben sus dádivas, que muchas veces es bastante plata, y se van a otros proyectos. Entonces, esta hipocresía que hay con respecto al medio ambiente realmente molesta y sobrecoge, porque al final, como hemos estado viendo hace rato, a nadie le interesa el cambio climático, a nadie. Pero por supuesto, los que más sufren son los que viven en situaciones más precarias, como los países pobres de África, y Latinoamérica también, ni hablar, ¿eh? Hay muchos países aquí en Latinoamérica que tienen los mismos estándares africanos, para que estamos con cosas. Si no hay mucha diferencia entre Latinoamérica y África. No hay mucha diferencia. Como consecuencia, los gobernantes, no sé qué adjetivo utilizar, ¿eh? Pero son delincuentes que capturan el poder. Bueno, y estos desplazados climáticos, ¿hacia dónde van? Hacia los países más ricos, buscando ayuda. Tienen que desplazarse, porque sube el mar, sequía severa, aquí en Chile también, aquí en Chile mucha gente del norte, al ver esta sequía que ya se ha prolongado más de una década, han emigrado a la ciudad. ¿Cuántos tranques hemos hecho? ¿Cuántos tranques hemos hecho en los últimos 20 años? Creo que se entregó uno. Las políticas públicas son obscenas aquí, ¿no? Impresionante. Entonces provocan la migración del campo a la ciudad y ahí nosotros vemos cómo la pobreza se acrecienta como consecuencia de las malas políticas públicas de gobernantes que buscan intereses distintos a los de la ciudadanía que los votó a ellos. Pero claro, la diferencia, por ejemplo, entre un país rico y un país pobre. Tenemos ciudades que claramente van a sufrir con el cambio climático, ¿cierto? Y la subida de los niveles del mar. Nueva York, por ejemplo, ahí tenemos Miami. Pero ¿cuál es la diferencia entre Miami, por ejemplo, y estos países africanos? Que ellos no tienen ninguna posibilidad. Los africanos no tienen ninguna posibilidad. En cambio, Miami, como un país rico, tiene la posibilidad de colocar en Florida, ¿cierto?, miles y miles de bombas para evacuar el agua. Y por último se está preparando para que el día de mañana sea la Venecia de América. Y que la gente llegue en sus yates y en sus barcos y en sus botes a través de los lagos, de la Intercoastal, a través del mar. No tiene problema. Pero ellos no tienen ninguna posibilidad. Ellos no tienen ninguna posibilidad. Ahora, ¿cómo impacta, cierto, la llegada de esta gente, que por razones humanitarias tiene que emigrar, pero no tiene ninguna posibilidad en sus lugares de origen? ¿Cómo impacta en los países desarrollados, entendiendo que son distintas culturas, distintas formas de ver el mundo? Ellos, por supuesto, colapsan los servicios de salud, la educación, en fin.
no tienen posibilidades. Los países ricos sí tienen posibilidades. Por ejemplo, ¿cómo se explica, por ejemplo, este edificio de la Porsche? Este edificio de la Porsche costó 500 millones de dólares. Ahí Messi tiene un departamento que cuesta 9 millones de dólares, que se levanta sobre el mar. Sobre el mar. ¿Por qué? Porque saben que frente a una subida de los niveles del mar está la posibilidad, porque de partida ese edificio se levantó 6 metros de hormigón y de ahí para arriba parten los departamentos. Y los estacionamientos no están bajo el edificio, los estacionamientos usted llega con su auto, ¿cierto? Y sube con su auto hasta el departamento y lo estaciona dentro del departamento. O sea, están todas las posibilidades del mundo. Aquí no hay ninguna posibilidad. No hay ninguna posibilidad. O el edificio de Aston Martin en Miami. Exactamente lo mismo. Edificio de altísima gama. Ellos saben que las soluciones se van a encontrar en su minuto. Para ellos el cambio climático no es tema mayormente, porque existen los recursos económicos y técnicos para mitigar eventualmente cualquier catástrofe que sí a ellos les impacta negativamente. ¿Se fijan? Eso. No sé qué decirles. Ellos no tienen alternativa. Viven arriba de la basura, en condiciones precarias. Imagínense las enfermedades conviviendo con ratones y todas las pestes que llevan estos mamíferos, que no son muy diferentes a los seres humanos genéticamente hablando, entre paréntesis, ¿eh? Por eso ocupan tanta rata de laboratorio, porque son muy parecidos a nosotros. Pero bueno, es distinta esta vida a esa. Yo no estoy diciendo que porque hay ricos están los pobres, no estoy diciendo eso yo. Estoy diciendo que los gobernantes de estos países pobres se han dedicado a empobrecer a su gente. No hay que echarle culpa a los ricos, o aunque sí un poco, porque ahora los ricos dicen que hay que bajar la emisión de CO2, ¿cierto?, para tratar de equilibrar los niveles tóxicos que tiene nuestro planeta. Pero entonces los países pobres legítimamente dicen, oye, a ver, ¿qué te pasa? Tú eres rico porque destruiste el planeta. Y ahora nosotros, que somos pobres, que queremos desarrollarnos, nos estás pidiendo que hagamos sacrificios por ningún motivo. Entonces, estamos metidos nosotros en un nuevo gordiano, en un zapato chino, es decir, nadie está dispuesto a ceder privilegio, recurso económico, hacia los más pobres, hacia los más necesitados. Aquí solamente todo se mueve por intereses. La industria petrolera, ellos no van a retroceder 1 milímetro, ¿cierto?, para mejorar la calidad de vida del planeta. Ni 1 milímetro. Nada. Porque es muy poderosa, tiene comprado a los políticos de todo el mundo. Esta industria mueve el planeta en este minuto. Entonces pretender que ellos unilateralmente digan, ¿saben qué? La verdad es que nosotros estamos destruyendo el planeta, estamos destruyendo la vida sobre este planeta, vamos a cambiar nuestro comportamiento, eso no va a ser. No va a ser. Por eso yo no estoy tan optimista con respecto al informe de la ONU. Claro, tenemos la energía solar, por ejemplo, la geotérmica, la hidráulica, la eólica, la bioenergía. No. La industria petrolera no va a ceder 1 milímetro sus intereses por esta energía. Mira la tremenda diferencia. Mira, tremenda diferencia. Mira. Pero no, son los intereses lo que siempre priman en nuestro país. Esa es la esencia del ser humano, la naturaleza del ser humano. La naturaleza del ser humano. Aunque se destruya la vida, no importa, los intereses son los más importantes. No, esta no es lo más importante. 2 minutos. 2 minutos. En fin, tenemos esta realidad que es bastante conmovedora. Y hay gente que vive arriba de la basura.
es otro tema. En el próximo programa vamos a hablar con respecto a lo que hacen los países latinoamericanos con su basura y lo que hacen los países desarrollados con su basura. Por ejemplo, los países nórdicos. Los números son impactantes. No hay voluntad política. Hay una ignorancia salvaje en nuestros políticos, nuestros parlamentarios. Yo he entrevistado, conversado con cualquier cantidad de parlamentarios con respecto al tema de la basura, por ejemplo. Son ignorantes, no saben nada. No saben nada y tampoco quieren aprender. No les interesa. ¿Por qué en los países nórdicos llega solamente un 3% de la basura a los vertederos? ¿Qué hacen con la etapa intermedia? No les interesa, no les interesa. Estamos nosotros gobernados por gente, no digo todo, pero los que realmente saben tienen intereses propios y partidarios. Por lo tanto, los intereses partidarios y propios siempre van a estar por encima de los intereses colectivos de la ciudadanía que los votó. Para ellos no es importante el desarrollo del país. Lo importante es capturar el poder y permanecer, y lo dicen ellos. ¿No? Si nosotros lo que buscamos es capturar el poder y permanecer en el poder, todo el tiempo que sea necesario. Nunca le hablan a usted, son así de hipócritas, de cínicos. Nunca usted le dicen, ¿saben qué? Nosotros estamos para mejorar la calidad de vida del pueblo. No, no. La misión del político es capturar el poder y perpetuarse. Lo dicen ellos. Es el ABC en todo caso de la política. Por eso de los políticos no hay que esperar nada. ¿De quién podemos esperar los cambios? Es una tremenda incógnita que tengo yo. Desafortunadamente, estamos nosotros frente a un muro casi inexpugnable. Pero parece que es inevitable, porque la naturaleza del ser humano es así. Es por eso que hay muchos científicos y multimillonarios que dicen que tenemos que salir pronto. Stephen Hawking, por ejemplo, decían, tenemos que salir pronto de este planeta, porque ya los recursos naturales se agotaron. Y si queremos que el ser humano, entre paréntesis, Zacarías Sitchin dice algo que es lapidario en el libro que le acabo de mencionar. Dicen que, o Ellis, no fue el doctor Ellis, dice que el ser humano está en este planeta, que es un planeta cárcel, mira lo que dice en el libro, y que estamos aquí confinados porque el ser humano, si logra expandirse en el universo, sería tremendamente peligroso. Mire cómo nos consideran, que esto es un planeta cárcel y que nosotros somos tremendamente peligrosos, lo dice en el libro. Bueno, no tengo mucha fe de que se pongan de acuerdo y depongan sus intereses en las grandes empresas, la empresa química, la farmacéutica y las petroleras. No creo, las farmacéuticas también tienen implicancia, por eso se lo puedo explicar más adelante en todo este desarrollo. Lo cierto es que estamos en un zapato chino y no sé cómo vamos a salir de esto. Vamos a hacer un próximo programa para finiquitar con el tema medioambiental, que es fruto o consecuencia de un informe que sacó la ONU, ¿cierto?, diciendo que el cambio climático lo provoca el ser humano. Le agradezco su paciencia y nos vemos la próxima semana si Dios quiere. Muchas gracias.